Chiquillos, espero se encuentren bien junto a su familia en estos tiempos de emergencia sanitaria. El día de hoy trabajaremos los conceptos de múltiplos y divisores en el conjunto de los números enteros. Nuestro objetivo será comprender los conceptos de múltiplos y divisores positivos en el conjunto Z y su utilidad en la cotidianidad. De entrada, en esta intromisión a los conceptos de múltiplos y divisores, nos preguntamos ¿qué son los múltiplos? Por definición, los múltiplos de un número A son todos los productos generados al multiplicar dicho número por todos los números naturales. Ejemplo, en la ilustración se observa los múltiplos de 6, desconociendo el primero de ellos, que sería el 0, pero resultaría el 6 porque 6 por 1 es 6, el 12 porque 6 por 2 es 12, le sigue el 18 porque 6 por 3 es 18, posteriormente el 24 porque 6 por 4 es 24, y así vamos multiplicando el resto de los números naturales por el número 6, generando múltiplos de 6. Es un proceso inacabado. Ejemplo, veamos. Los tres primeros múltiplos de 2 son el 0, el 2 y el 4, porque 0 por 2 es 0, 2 por 1 2, 2 por 2 es 4. Los cuatro primeros múltiplos de 9 serían el 0, porque 0 por 9 es 0, el 9 porque 9 por 1 es 9, el 18 porque 9 por 2 es 18 y el 27 porque 9 por 3 es 27, resultando los primeros cuatro múltiplos de 9. Los tres primeros múltiplos de 6 serían el 0, el 6 y el 12, siguiendo la misma metodología. Y los 6 primeros múltiplos de 10 serían multiplicar el 10 por cada uno de los números naturales hasta alcanzar a obtener los 6 primeros múltiplos de 10, que serán el 0, el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Teniendo un listado de números, y si este listado tiene cierto comportamiento, podemos identificar si resultan o son los múltiplos de un determinado número. Ejemplo, en el primer listado podemos observar que resulta de multiplicar el número 3 por los números naturales. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Por tanto, estos son los múltiplos de el número 3. El siguiente listado resulta de multiplicar el número 4 por los números naturales. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8 y así sucesivamente. Proceso inacabado. Por tanto, este listado son los múltiplos de 4. El siguiente listado resulta de multiplicar el número 7 por los números naturales. 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14 y así sucesivamente. Por tanto, son los múltiplos del número 7. Ojo, recuerden que es resultante de multiplicar un número por los números naturales. El patrón es importante identificarlo, pero no es determinante del concepto de múltiplo. Avanzamos y nos encontramos con los divisores de un número entero. Por definición, los divisores de los números naturales son aquellos que dividen de manera exacta o de forma exacta a cierto número natural. Ejemplo, los divisores de 15, que como podemos observar se denota con la letra D de 15, son el 1, el 3, el 5 y el 15, porque cada uno de ellos divide de manera exacta al número 15. 15 entre 1 es 15, 15 entre 3 es 5, 15 entre 5 es igual a 3 y 15 entre 15 es igual a 1. Si a este listado le quitamos el 15, el número que estoy dividiendo, resulta entonces los divisores propios de dicho número. Al estudiar los conceptos de múltiplos y divisores, nos encontraremos con términos que su proceso registra eventos equivalentes. Decir múltiplo y divisible son eventos equivalentes. Decir que 15 es múltiplo de 15 es a su vez garantizar que 15 es divisible entre 3. Es decir, que 15 se puede dividir entre 3. O decir que 12 es divisible entre 4. Es decir, que 12 se puede dividir entre 4. Es a su vez garantizar que 12 es un múltiplo de 4.
En el caso de los términos factores y divide, manifestar que 4 y 5 son factores de 20 es a su vez garantizar que 4 y 5 dividen al número 20. Decir que 15 divide al 60 es a su vez garantizar que 15 acompañado con el número 4 son factores del número 60. Los conceptos múltiplos y divide son procesos inversos. Manifestar que 100 es múltiplo de 25 es a su vez garantizar que 25 divide al número 100. En este acercamiento con los términos múltiplos y divisores surgen diversas observaciones. Entre ellas podemos citar que los conceptos múltiplos y divisores construyen conjunto. El primero de ellos, concepto de múltiplo, construye conjuntos infinitos, porque los múltiplos de un número son infinitos. En el caso de los divisores, construye conjuntos finitos, porque los divisores de un número son finitos. Centrando nuestra atención a los números 0 y 1, podemos decir que el número 1 divide a cualquier número entero. Por tanto, en ese conjunto de divisores siempre va a aparecer el número 1. Pero el número 1 solamente se puede dividir entre sí mismo, es decir, tiene un único divisor. El 0, por el contrario, posee infinitos divisores. Todo número diferente de él, diferente de 0, divide al 0, pero él no divide a ningún número. El número 0 es múltiplo de cualquier número, por tanto estará siempre en el conjunto de los múltiplos, a menos que lo queramos omitir. Todo número diferente de 0 se puede dividir entre sí mismo y la unidad. ¿Por qué descartamos el 0? Porque el 0 no se puede dividir entre sí mismo. Todo número diferente de 1 tiene al menos dos divisores diferentes. ¿Por qué descartamos el 1? Porque el 1, según observación, tiene un único divisor, no tiene dos. Entendiendo esa relación inversa que notamos o que mencionamos en la lámina anterior, si A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, decir que A es múltiplo de B es equivalente a afirmar que B divide al número A. Centrando ahora nuestra atención en el concepto de divide, dado que su estudio requiere procesos más rigurosos, disponemos de los criterios de divisibilidad. El primero de ellos dice que un número es divisible entre 2 si termina en una cifra par. El segundo dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 18 es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos da 9, que es un múltiplo de 3. Un número es divisible entre 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es 00 o es múltiplo de 4. Un número es divisible entre 5 si termina en 5 o en 0. Un número es divisible entre 6 si cumple simultáneamente los criterios de divisibilidad del número 2 y el número 3. Un número es divisible entre 9 si la suma de su cifra es múltiplo de 9. Finalmente, un número es divisible entre 10 si termina en 0. En resumen, un número será divisible entre 2 si centramos nuestra mirada en la última cifra y visualizamos si termina en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Será divisible entre 3 si sumando sus dígitos o los dígitos los que lo conforman resultan múltiplo de 3. Será divisible entre 4 si observando sus dos últimas cifras, estas son 00 o es un múltiplo de 4. Será múltiplo de 5 si termina o en 0 o en 5. Será múltiplo de 6 si cumple tanto el hecho de que es múltiplo de 2
o divisible entre 2 como divisible entre 3. Será divisible entre 9 si al sumar sus dígitos resulta un múltiplo de 9 y será divisible entre 10 si termina en 0. En lo sucesivo encontraremos una evaluación formativa. Dicho instrumento requiere que ustedes lean detenidamente el enunciado de cada pregunta. En el apartado que ostenta una estructura matricial, tienen la posibilidad de seleccionar o no tantas casillas como estimen correspondientes según lo solicitado. Es obligatorio responder cada una de estas preguntas. Éxito.